Tiempos finales. Volviendo a la senda antigua. Vea usted que la semana 70 tiene estos puntos relevantes de suma importancia. Nos ayuda a contar y a conocer el orden en que los eventos van a suceder con sus fechas precisas. Bienvenidos a su canal Tiempos Finales TV. Es un placer saludarles, desearles abundantes bendiciones. En esta ocasión estamos ya preparados para compartir el cuarto capítulo de esta serie titulada El Apocalipsis. El día de hoy corresponde el tema La Semana 70 de Daniel. Esto es conocido por la mayoría de los cristianos y de repente hasta por buena parte de las personas que todavía no han venido a los pies de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar viendo entonces qué es la Semana 70, de dónde cobra fuerza y de dónde se retoma la raíz bíblica para afirmar que hay un conteo de semana diferente a lo que nosotros normalmente conocemos, que para nosotros una semana son 7 días. Vamos a ver todos estos detalles, qué personajes destacan en la semana 70 y cómo será el cumplimiento, y de ser posible también veremos cuándo y cómo iniciará esta famosa semana 70 de Daniel. Vamos a tomar entonces la primera lectura bíblica y vamos a partir del libro de Daniel, donde se hace mención específica de esta enseñanza, ¿verdad? De lo que es la semana 70. Y vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 9, el versículo 23. Dice así la palabra del Señor: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El versículo 24 ya empieza a mencionarlo directamente y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nos está mostrando no solo el término de la semana 70 de Daniel, sino que también nos está mostrando el propósito de la semana. Aquí, dicho sea de paso, se cometen algunos errores de aplicación más que todo, aunque tal vez no un error de interpretación, pero sí un serio problema de aplicación. ¿A qué me refiero? Que muchas veces se atribuye que esta semana será directamente un trato de Dios con el pueblo de Israel y haciendo a un lado a la iglesia del Señor. Ese es un error de aplicación de esta profecía, de esta palabra maravillosa que el Señor tiene de una manera general. Por supuesto, ¿por qué Dios menciona aquí directamente a Israel, al pueblo de Daniel? ¿Por qué menciona a la santa ciudad Jerusalén? Lógico, porque en Israel es donde se han desarrollado todos los eventos que tienen que ver con la vida espiritual del cristiano, del ser humano de forma general. En Jerusalén y en Israel de forma general es donde empezó la predicación del evangelio, es donde se estableció el evangelio con la fuerza y ese ímpetu que le ha caracterizado por generaciones y generaciones. De allí que Israel ha sido y será el punto central donde se ha de manifestar todas estas cosas que están en las profecías. Ese será el lugar, el epicentro, donde se van a desarrollar la mayoría de las profecías que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Eso no descarta entonces que sea únicamente un trato de Dios con Israel. Hay muchos que apuntan que esto no va a afectar y que la iglesia no tiene nada que ver. Entonces se cae en otro error, que al hablar de la semana 70 es como quien va, toca el avispero, lo revuelve y sale corriendo, porque dice, aquí no tengo nada que ver. Ese es un error
que ha llevado a que la iglesia se adormezca en el sentido de encajar con las profecías y llegar a conocer cuál es el papel que la iglesia verdaderamente va a jugar a lo largo de todo este recorrido profético que ya está escrito, y nosotros no podemos cambiarlo ni podemos modificarlo. Sencillamente tenemos que ubicarnos nosotros en el orden en que al Señor le ha placido que así sean las cosas. Hago esa aclaración para que tampoco usted vaya a salir corriendo ahora que estamos tocando este tema de la semana 70 de Daniel. Esto no es solo para llenarnos de un conocimiento general, como cultura general. Esto es para que nosotros verdaderamente entendamos el orden cronológico de los eventos y el papel que la iglesia del Señor va a jugar a lo largo de todos estos eventos proféticos. Dicho esto, podemos hablar acerca de dónde sale el término de semana 70, aplicándolo a una profecía que alcanza aún nuestros tiempos e incluso parte de nuestro futuro. Y mire a qué fecha estamos en la actualidad. De ahí que nosotros necesitamos conocer varias señales que el Señor ha dejado aquí. Y la semana 70 no es algo que sencillamente nosotros debemos conocerlo así vagamente. Debemos conocerlo específica y puntualmente, tal como lo dice la Biblia, y entender qué señal nos está dando esta semana. No es solo contar un periodo de tiempo, sino entender qué señales implica y qué mensaje nos transmite a nosotros como iglesia del Señor. Bien, entonces dice que son 70 semanas. Estas 70 semanas, de acuerdo al pasaje, darían inicio cuando se diera la orden de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, específicamente junto con el templo. Cuando se diera la orden para iniciar este proceso de restauración, entonces iniciaría el conteo de las 70 semanas profetizadas, y para cumplir aquellos propósitos que también el ángel declaró claramente al siervo Daniel. Ahora, ¿de dónde sacamos ese asunto de que 70 semanas y habla de años? Que no son 70 semanas comunes como nosotros las conocemos, sino 70 semanas de años. Tiene que haber algún respaldo bíblico, por supuesto. Veamos entonces este primer detalle. Si en la Biblia se nos registra el contar semanas de años y no solamente de días. Hagamos una referencia a Levíticos capítulo 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 25, en el versículo 8 específicamente dice así: y contarás 7 semanas de años. Oiga esto: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Aquí Dios le está mostrando la forma como debía de contar semanas de años. Ahora, una cosa es contar las semanas en años, pero la otra cosa es cómo contar estos días de la semana normal, que serían 7 días de la semana normal, cómo contarlos en años. La Biblia nos da la autoridad para poderlo hacer, para interpretar esta profecía de Daniel respecto a la semana 70. Claro que sí. Vamos entonces a ver lo que dice la Biblia respecto a contar un día por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año. Día por año te lo he dado.
el Señor estaba representando en cada día que el profeta permanecía de un lado, estaba representando un año de la maldad, del pecado que estaba cargando el pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos que para interpretar esta profecía en el libro de Daniel respecto a las 70 semanas que están determinadas, necesitamos conocer este trasfondo de la escritura que nos habla de contar un día por año y de contar una semana de años. Aquí quedan los pasajes de la escritura para que podamos proceder con toda autoridad avalados por la palabra bendita del Señor. Ahora, la profecía dice de la siguiente manera: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire que en asunto de las profecías nosotros debemos detallar muchísimo en cada palabra y entender la intención y entender el propósito, el significado de cada una de estas palabras dentro del mismo contexto para que entonces podamos entender la profecía. Dice aquí que empiece a contar cuando salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y que esas 7 semanas más 62 semanas se cumplirán cuando entre el Mesías príncipe, haciendo referencia a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ahora que conocemos cómo se hace esta cuenta y por qué hay respaldo bíblico para sostener esta profecía como un proceso de 70 semanas de años, ya conocemos estos detalles de acuerdo a la Biblia. Entonces vamos a enfocarnos en la profecía como tal. Dice la profecía que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad, y habla de los propósitos. Y cuando nosotros analizamos estos propósitos nos damos cuenta que esta habla, por ejemplo, de ponerle fin al pecado, de ponerle fin a la transgresión, de ungir al santo de los santos, para sellar la profecía. Oiga, estamos hablando de que nos lleva al final de la historia de la humanidad aquí en esta tierra. Nos lleva al final, o sea, al cumplimiento total de la profecía. Vea lo que dice: y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas que abarcan desde que se da la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Se cumplen 69, pero nos dice la misma profecía que dentro de los propósitos está sellar completamente la profecía, o sea, llegar al fin de la profecía. Recuerda usted que en 1 Corintios 13 dice la palabra del Señor: y la ciencia se acabará y la profecía se acabará, pero el amor siempre permanece. La profecía se acabará, los dones se acabarán. Entonces llegará un tiempo donde ya no habrá más necesidad de profecía, porque se habrá cumplido toda la profecía. Y dicen que uno de los propósitos de esa semana es sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No podemos limitarnos entonces a contar 70 semanas consecutivamente, porque nos estaríamos limitando a 490 años. Si nosotros tomamos en ese sentido la interpretación de esta profecía de las 70 semanas, entonces esto se nos acabaría pronto, ¿sabe?
casi más o menos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y luego cuenta usted unos 3 años y medio más y se acabó la profecía. Entonces ya no estaríamos esperando ningún evento profético. Por eso es necesario que nosotros entendamos el propósito de estas 70 semanas. Bien, dice entonces el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, dándonos la idea para una correcta interpretación que estas 7 y 62 semanas van en una secuencia ininterrumpida. Y si nosotros analizamos la profecía también recurriendo a la historia secular, nos damos cuenta que en efecto se cumplieron desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Se construye el templo en tiempos angustiosos, tal como dice la profecía. Tanto así que dice la Biblia que mientras se estaban reedificando los muros y reconstruyendo la ciudad, dice la profecía siempre en Nehemías que estaban ellos con una mano trabajando y con la otra tenían su espada en la mano. Y dice que trabajaban en la obra, pero también la espada siempre estaba con ellos. Dice que una parte edificaba y la otra parte hacía guardia, porque eran tiempos angustiosos. Eran tiempos terribles. Y allí vemos cómo la profecía se cumple a la cabalidad y dice que se reconstruirá la ciudad y la plaza en tiempos angustiosos. Así se cumplió la profecía. Luego dice que las 7 semanas más 62 semanas dan hasta el Mesías príncipe. En Mateo capítulo 21 nosotros podemos observar que también allí se cumple otra profecía. En el versículo 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí se estaba cumpliendo esta profecía donde hacía su entrada triunfal como rey nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple esta profecía. Entonces, allí se cumplen 69 semanas. Si hacemos el recuento literal, nos damos cuenta que allí se cumplen 69 semanas. Luego dice la palabra, mire usted que ya hay una diferencia. Ya no dice 7 semanas, 62 semanas y una semana y entonces sucederá tal evento. Ya no dice así. Habla de las 7 y 62 semanas, sumando 69 y hace una pausa. Luego continúa diciendo, volvamos al libro de Daniel, capítulo 9. En el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, oiga, habla de las 62 semanas porque ya se cumplieron las primeras 7. Recuerde que decía 7 y 62. Ahora se enfoca en las 62. Dice, después de las 62, o sea, ya estamos hablando después de las 7 más 62, 69. Después de las 69 semanas, oiga esto. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oiga, después de que se cumplen las 69 semanas, entonces se quitará la vida al Mesías. Eso es parte de la profecía. Y nos habíamos quedado que se cumplieron 69. Entonces de allí nos da la idea de que cumplidas las 69 hay un espacio de tiempo donde van a ocurrir otros eventos para posteriormente retomar el recuento de la última semana, a la cual se le llama la semana 70. Y es ahí donde al final nos vamos a enfocar, en la semana 70, que es la última. Y continúa diciendo, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuándo sucedió esto? Dice que después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías y que la ciudad será destruida. La ciudad y el templo serán destruidos. Note usted,
ni siquiera está mencionando la semana 70, sino que se cumplen las 69 y empieza a narrar estos eventos que no corresponden ni a las 69 ni a la semana 70. Hay un espacio claramente marcado allí y nos habla, uno de los eventos es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Segundo evento, oiga, al año 70, donde se da aquella terrible guerra, una devastación, destrucción completa de Jerusalén, y dice la palabra que no quedaría piedra sobre piedra, dice la profecía, y en efecto así quedó. Hoy nosotros vemos lo que quedó del templo de Jerusalén, no quedó nada. Hoy los israelitas adoran en el muro de las lamentaciones, porque no hay templo. Eso estaba profetizado. Y mire, y no estaba ni entre la semana 69, ni entre las primeras 69 semanas, ni tocando la semana 70. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener claro para entender todo el contexto de las 70 semanas que fueron profetizadas y que se le dijo a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vemos que allá habló de las 69 semanas, habla de otros eventos intermedios y luego retoma a la última semana, llamada la semana 70. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y aquí es donde realmente debería interesarnos a todos los cristianos. ¿Por qué hablar y entender el asunto de la semana 70 específicamente? Oiga, entender la semana 70 es muchísimo más valioso que entender toda la historia bíblica y secular respecto a las 69 semanas primeras. Entender la semana 70 es de vital importancia para la vida del cristiano y para entender lo que para nosotros todavía pudiera ser futuro. ¿Qué pasará con la iglesia? La semana 70 nos ayuda a contar este último tiempo donde la iglesia verdaderamente debe estar despierta y estar velando y conocer en qué tiempo está viviendo. Hay muchos que van a ser tomados por terrible sorpresa porque están negando el cumplimiento de las profecías y están aferrados a un credo que quién sabe de dónde lo sacaron. Tuvo que haber sido del mismo corazón del infierno para defender y aferrarse que la iglesia no tendrá nada que ver con estas semanas 70 sobre todo. Y es el punto importantísimo que más bien usted debe conocer. Yo le invito para que usted continúe con este estudio y que no se despegue y que le dé el final, que vaya hasta el final con nosotros para que conozca qué es lo que el Señor quiere revelar a través de estas profecías. Dice entonces, la semana 70 específicamente tiene un conjunto de señales y puntos relevantes donde nosotros podemos contar los tiempos, conocer los tiempos y saber las fechas exactas en que muchos eventos van a acontecer y muchas profecías se van a cumplir. Después de este estudio, usted ya no va a andar diciendo que solo el Señor sabe algunas cosas, que solo el Padre sabe algunas cosas. Pues entonces, ¿para qué el Señor dejó la revelación al siervo Juan? Cuando le revela todos los eventos que habían de acontecer, ¿cómo es que a estas alturas nosotros podemos seguir sosteniendo que solo el Padre sabe estas cosas que están en el futuro? Aferrándose y diciendo que nadie sabe cuándo va a venir el Señor, que esto puede ser en cualquier momento. Le digo, ¿qué es lo que sucede? Que no entienden el orden de las profecías y tampoco quieren conocerlo. Le decía al principio, esto no es como quien va, revuelve el avispero y como no le gusta sale corriendo. Así muchos toman el estudio del Apocalipsis y de la semana 70 y dicen, aquí no tengo nada que ver y mejor se van. Vea usted
que la semana 70 tiene estos puntos relevantes de suma importancia. Nos ayuda a contar y a conocer el orden en que los eventos van a suceder con sus fechas precisas. El libro de Daniel nos da esta bendición de poder conocer el periodo de tiempo transcurrido entre un evento y otro. Oiga esto, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. De acuerdo a lo que estudiamos desde el principio de este capítulo 4 acerca de la semana 70, ya entendimos que aquí hay que contar día por año y semanas de 7 años. Ya lo vimos en la palabra del Señor. Dice, se confirmará el pacto por una semana y dice, a la mitad de la semana. ¿Cuántos años son esa semana? 7, ya lo conocimos, 7 años. Y dice, a la mitad de esa semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Vea usted que la semana nos sirve para aprender a contar los tiempos, no solo para conocerlos, sino para contarlos, porque el Señor quiere que usted también conozca cómo contar los tiempos para que sepa cuándo ha de venir el Señor y cuándo han de ocurrir todos estos eventos. Las profecías están dadas. El problema es que no entendemos muchas veces el tiempo, cuándo se cumplirán. Para eso es este estudio. Dice, un periodo de 7 años al cual se le llama la semana 70. La misma profecía nos dice, cuenten que a la mitad de la semana se quitará el continuo sacrificio y la ofrenda. Y luego dice, después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Preste atención a esto. A la mitad de la semana se quita el continuo sacrificio y la ofrenda. Eso nos dice que ya se dio una autorización y ya se llevó a cabo la edificación y restauración de Jerusalén y del templo. Ya hay un pacto que se firma, oiga, para que se reedifique el templo y haya adoración y haya servicio de ofrenda y se dé todo lo que el Señor mandaba en la ley. El pueblo de Israel retoma, en otras palabras, la obediencia y el cumplimiento de la ley mosaica. Se firma el pacto, se confirma el pacto por una semana, por 7 años, pero a la mitad de la semana se corta la actividad ceremonial en el templo de Israel. Luego dice, oiga, a la mitad y dice, luego, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El desolador es la bestia que nos habla en Apocalipsis capítulo 13. Ese es el desolador. ¿Por qué estamos tan seguros? Pues aquí nos está hablando de un periodo de 7 años. Dice que a la mitad se quita el sacrificio y la ofrenda, y entonces con la muchedumbre de las abominaciones viene el desolador. ¿Cuánto tiempo queda de la semana 70? 3 años y medio. Y dice la Biblia en Apocalipsis 13 que a la bestia se le permite actuar por 3 años y medio. Vea usted que la semana 70 es para que nosotros aprendamos a contar los tiempos de las profecías que el Señor ha dejado. Otro dato importantísimo para que podamos contar. Dice en Daniel capítulo 12, en el versículo 11, mire qué precisión. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo se quitará el continuo sacrificio? A la mitad de la semana 70. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Cómo nos vamos a perder teniendo una palabra tan clara, una profecía tan clara? Que nosotros vemos, de acuerdo a la primera parte de este capítulo, que así como se profetizó, así se cumplió. Ahora, esta semana 70 así ha de cumplirse de la misma manera. Podríamos contar entonces, ¿cuándo será la abominación desoladora?
cuando el anticristo va a tomar posesión de Jerusalén y del templo, o sea, todo el monte del templo y del templo, y se sentará como Dios, cumpliendo la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, sentándose como Dios y haciéndose pasar por Dios. Esto se cumplirá en la abominación desoladora. ¿Cuándo? Cuando se firme ese pacto, cuando se confirme ese pacto, donde Israel va a ser un agente vital. Entonces de ahí empieza a contar, cuando se cumplan 3 años y medio, se quita el continuo sacrificio y la ofrenda, o sea, se prohíbe la obediencia y el cumplimiento de la ley ceremonial. Luego empieza a contar desde allí y va a contar usted 1290 días, y entonces ahí exactamente va a ocurrir la abominación desoladora. Es la profecía del Señor, no puede fallar. Si el Señor lo dijo, así se va a cumplir. Mire qué importante. Luego esto está, pero de mayor importancia, de mayor interés para el cristiano. Mire lo que dice. Bienaventurados. Mire hasta dónde llegamos. Si usted se fija, aquí ya se cumplieron los 7 años. Los 7 años. Porque dice, desde que se quite el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Y cuánto es la mitad de la semana? Son 3 años y medio, 1260 días. O sea que esto sobrepasa la semana 70. Estaríamos hablando de que se cumplen los 7 años, se cumple la semana 70 y todavía nos queda un mes. Un mes después de los 7 años se cumple la abominación desoladora. Luego continúa diciendo, bienaventurado el que espere, oiga, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto sobrepasa la semana 70, los 7 años, sobrepasa los 7 años que corresponden a la semana 70. ¿Qué evento hay ahí? Porque dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué evento hay ahí? Pues obviamente, mi hermano, la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo venga, oiga, a ponerle fin al anticristo, porque solo se le permite actuar por 3 años y medio. Esto se le cumple, cumplidas los 7 años de la semana 70, se le acaba el plazo. Luego viene y de las últimas acciones que va a hacer es, mire, meterse al templo y establecer allí la abominación desoladora, que el Señor lo anunció. Allí también podemos contar que dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo enseñó y dijo que cuando se lleve a cabo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, de esta que estamos estudiando, dice que huyan a los montes. Porque habrá entonces, ¿qué cosa dice? Gran tribulación como no la ha habido ni la habrá. Es el periodo que el Señor llama como la gran tribulación. Oiga, le doy otro detalle. ¿Qué dice aquí? Se da la abominación desoladora, o sea, la gran tribulación inicia y dice, bienaventurado el que llegue, el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque entonces nuestro Señor allí sí estará viviendo por la amada iglesia, a ponerle fin al anticristo, a llevar a su amada iglesia y a derramar las copas de la ira. Este es el orden. Miren por qué es importante que usted y yo conozcamos la correcta interpretación de las profecías. Y en este caso, como hemos estudiado, la interpretación correcta de las 70 semanas de Daniel. Específicamente la semana 70, que es la última, donde nos sirve como un cronómetro, por así decirlo, donde podemos nosotros ver el cumplimiento de los tiempos y estar 100% seguros que así esto ha de suceder. Les invito a que continúen con nosotros y vamos a seguir compartiendo un poco más acerca de estas profecías maravillosas. Que Dios les bendiga y les invitamos para el próximo capítulo. Tiempos finales. Volviendo a la cinta antigua.